Bendiciones, bendiciones de lo alto para todo aquel que está viéndome en esta hora. Quiero llevarte un mensaje que ha cautivado mi mente y mi corazón. Y se trata de que he escuchado muchísimas veces, yo he escuchado esta célebre frase que reza así: pues de lo cobarde no se ha escrito nada. Y es cierto, mira, de los cobardes yo nunca he oído que se ha escrito nada. Tiene mucha razón quien escribió esa frase. Por ejemplo, yo soy cobarde porque no me he atrevido, por ejemplo, a bajar unas cuantas libras. Si soy gordito, ¿verdad? También a veces uno es cobarde cuando tiene la oportunidad de emprender un negocio y no lo emprende. También se es cobarde cuando tienes oportunidades de hacer algo y no la hace. Eso a veces se puede interpretar como cobardía. Y hablar de esto, de valientes, eso es general, y se puede esto también usar para muchas cosas, porque la valentía conlleva muchas cosas. Pero en esta hora yo no te vengo a hablar de ninguna cosa de autoayuda, ni te vengo a motivar para que seas valiente. Solo quiero en este momento poderte dar una enseñanza para que se escriba algo de ti. Se escriba algo de ti, tú puedes hacer que se escriba algo de ti. Porque muchas veces nosotros del jaque no somos valientes, sino que las circunstancias nos hacen armarnos de valor. ¿Por qué digo esto? Y traigo a colación algo muy importante. Y es que David, el rey David, sí, ese mismo, el rey David, el que conocemos conforme al corazón de Dios, pero el que también pecó, que mandó a matar a uno de sus valientes, a Uría, que estaba contado entre sus 30 valientes, él lo mandó a matar. Pero ese David también que fue pastor de ovejas, ese David que venció a Goliat, que le quitaba de la boca a los leones y a los osos sus ovejas, de ese David te vengo a hablar. Y de sus valientes realmente. Pero cada líder, cuando modela algo, eso hacen sus seguidores. ¿Por qué? Porque de los valientes de David podemos sacar algo a colación. Los valientes de David no eran valientes cuando llegaron a la cueva de Adulán donde él estaba. Los valientes de David se hicieron valientes al ver el ejemplo de su líder. Se hicieron valientes. Porque recuerda que los que llegaron a la cueva de Adulán cuando David huía de Saúl eran endeudados, eran personas con autoestima bajo, pero al ver su ejemplo fueron viendo el valor de David y se convirtieron en valientes. La Biblia narra en Samuel, segunda de Samuel habla sobre los valientes de David. De los valientes de David se puede hablar, y Crónica también relata sobre los valientes de David. ¿Y qué sucede sobre los valientes de David?
Escúchame que estoy hojeando la Biblia porque no te voy a hablar de algo que yo no haya ya hojeado, estudiado, escrito. Y a mí en lo particular David es para mí un ejemplo a seguir. Todavía hoy en día se habla de David. La estrella de David también es un símbolo que está en la bandera de Israel. De hecho, yo tengo acá el símbolo de la estrella de David colgado en mi pecho. Pero ¿qué te quiero decir? No te vine a hablar del símbolo, sí, que de David todavía se sigue hablando, porque David fue un ejemplo y un líder. Como pastor, dio su vida por las ovejas que pastoreaba. O sea, ese es un tema también que se puede predicar, si se quiere decir, sobre la vida pastoral de David. Pero ahora estamos hablando de los valientes de David. Y te decía que cuando llegaron los que se hicieron valientes, que no eran valientes, que eran personas atribuladas, endeudadas, con problemas, a la cueva de Adulán, al ver el ejemplo de David, entonces se hicieron valientes. Es tan tal que narra la Biblia, y qué bueno, yo siempre cito la Biblia, porque tú lo puedes buscar. Eso está en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo 8, habla de los valientes de David. Habla de 30 y tantos, porque se sumaron otros, como 37, 30, 37. Habla de los valientes de David. De hecho, hubo uno de ellos, fue tan valiente, uno de ellos, que venció a un gigante. También, al igual que David, por el ejemplo que le dio David, él también venció a un gigante. David fue al gigante famoso, a Goliat. Fue con la honda y con su palo, su cayado y su vara de pastorear. Y este otro valiente de David fue a un gigante que medía 2,25 metros, según un estudio. Este medía 2,25 metros, que también era gigante. Y este gigante tenía una lanza, mas el valiente de David fue a él sin nada, con un simple palo. A lo que este valiente de David le venció y con su misma lanza le quitó la vida. Esa es una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y cuando dije al principio que de los cobardes no se ha escrito nada, es porque de estos valientes se ha escrito algo que es bueno compartir contigo. Entonces, esos valientes hicieron proezas y hazañas. Hubo uno de ellos, de hecho, mató 300. Y su espada, su mano se cansó y su espada se quedó pegada de su mano por toda la sangre que había derramado. Eso habla de valentía también. Cruzaban los campamentos de los filisteos y vencían. Hay 3 valientes, cual habla la palabra, que fueron de los valientes de David, que estos 3 valientes de David, fue tan tal su hazaña que David, wow, es increíble lo que David hizo. Y lo que ellos hicieron, los 3 valientes, David estaba y decía: ¿quién me diera de beber del agua que estaba en el pozo? Y los filisteos estaban antes del pozo. Y estos valientes, porque cabe destacar en esta parte que esos 3 valientes de lo que habla la historia que le estoy narrando,
cabe destacar que ellos honraron a su líder. ¿Cuál era el líder? David. Y ellos querían honrarlo de tal manera que ese deseo que David tenía de beber agua de ese pozo, fueron ellos y pasaron por el campamento de los filisteos y le buscaron esa agua a su líder David para honrarlo. Eso fue una forma de honra. Pero también cabe destacar que esos tres valientes no le dijeron ni al campamento ni a David que ellos iban a buscar. O sea, ellos tenían determinación propia. Es algo bien importante que hay que notar, que ellos tenían determinación propia. Ellos hicieron que, sin decirle nada a su líder, fueron a buscarle su agua. Cuando ellos vienen y traen el agua y cruzan el campamento y hacen la proeza y traen el agua, David entendió que esa agua representaba sangre. ¿Por qué? Porque ellos arriesgaron su vida para honrarle a él y concederle ese deseo. Por lo tanto, David no se tomó el agua y la dio como ofrenda a Jehová, a Dios, a nuestro Padre Celestial. David la dio como ofrenda para que vieran que esa agua representaba la sangre de aquellos tres valientes. Seguimos haciendo énfasis en la valentía de los valientes de David. Entonces, podemos ver que estos tres valientes hicieron esa hazaña, honraron a su líder, tuvieron determinación ellos de hacer algo diferente, porque para tú ser valiente tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, tú que me estás viendo, tú tienes que hacer algo diferente, que marque un antes y un después en tu vida, en tu historia y en la de los que te rodean. Tener determinación propia. Muchas veces el líder tiene la visión, se le sigue, pero también tú como seguidor, tú puedes tener determinación propia. Y estos tres valientes tuvieron esa determinación propia de hacer lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacer. Al igual que aquel que mató al gigante con un palo, le quitó, fueron valientes. Por eso se escribe en la palabra de Dios, se escribe sobre estos valientes, los valientes de David. Está registrado, los valientes de David. También en el libro de Crónica habla de los valientes de David, lo menciona uno por uno. Pero también cabe destacar que en esta crónica se habla de que ninguno de los 30 superaron a los 3. Fueron jefes, y cuando David también ascendió al reino, ellos fueron a ser parte de la corte o de su ejército, y David confió en ellos. El círculo íntimo de estos valientes fueron 37 por ahí, no tengo el número acabado bien, pero son 30, la Biblia narra de algunos 30 valientes de David, pero se fueron sumando también otros 30. Urías fue un valiente, porque Urías, aún a pesar de David mandarlo a buscar para que estuviera con su mujer, él honró a David y dijo que no se iba a acostar con su mujer, porque ¿cómo va a ser que si estaban en el campo de batalla, él iba a estar disfrutando de una noche? Pero eso también es otro tema que podemos tratarlo en otro momento. Lo que sí quiero en esta hora es hacer énfasis en que de los cobardes no se ha escrito nada, como dice la frase famosa, más de los valientes, de las personas arriesgadas, de las personas que si realmente se escribe de su historia, tienen determinación propia, estos sí se escribe algo de ello. Entonces yo te motivo, te insto a que salga del montón, no seas igual a los demás, porque déjame decirte también un punto que vino a mi mente cuando esta palabra me llegó, fue que según es el líder, así son sus seguidores. Por ejemplo,
Si el líder es corrupto, sus seguidores o sus discípulos serán corruptos. Si su líder es mentiroso, sus seguidores serán mentirosos. Si sus líderes son valientes, los seguidores son valientes, como en el caso de los valientes de David. Entonces, según es el líder, así son sus seguidores. Y por eso se habla de los valientes de David. Por eso en la crónica, primera de Crónicas, se habla de los valientes de David. También en segunda de Samuel 23, versículo 8, se habla de los valientes de David. Incluso se habla nombre por nombre, están escritos los valientes de David, estos que hirieron a los filisteos hasta que se cansó, su mano se cansó, dice la palabra en el versículo 10, y quedó pegada a su mano, como te decía ahorita. Y también habla de que hicieron grandes hazañas, como aquel que mató al gigante también. Y por eso se habla de estos 30, y llegaron a ser jefes también por su valentía. Pero te recuerdo que ellos no llegaron a las manos de David siendo valientes. Fue el ejemplo de David que lo hizo valiente. Por eso se habla tanto en estos días, se sigue hablando del ejemplo de David. Así que yo te insto a que seas de esas personas valientes con determinación propia, que no hablen como hicieron los 3, sino que honren también sin tener que hablar. A veces no hay que hablar para honrar. Y juégatela como se lo jugaron aquellos 3, aunque después vieron que David lo que hizo fue que ofrendó esa agua que ellos le trajeron. Él lo ofrendó a Dios, hizo una ofrenda, porque él entendió que era la sangre de estos valientes que significaba esta agua. Entonces, de ese tema era que yo te quería hablar, porque martillaba en mi mente esa frase que dice que de los cobardes todavía no se ha escrito nada. Y no te puse un libro de autoayuda, porque yo sé que en los libros de autoayuda esa frase la han utilizado muchos escritores, pero te estoy hablando del mejor libro que pueda haber, el libro que es el libro por excelencia, que es la palabra de Dios. Ahí está, toda la sabiduría de Dios está escrita aquí. Y también de este libro, todos los hombres que están aquí en la palabra han sido valientes. ¿Por qué? Porque se ha escrito algo de ellos. Si lo analiza, si lo piensa, si lo indaga, si lo busca, te darás cuenta de que todo lo que está escrito aquí ha sido de hombres y mujeres valientes. Por eso algo hay escrito acá en este libro. Entonces, ya lo sabes. Que quede en tu mente y en tu corazón. A la familia, a los líderes, a los seguidores, al pueblo en general, a todo el que escuche esta palabra, quiero decirte que de los valientes no se ha escrito nada. Ármate de valor, sé un hombre, una mujer de valor, un joven de valor, un niño de valor, una persona de valor. Que seas valiente para que luego se pueda escribir algo de ti. Muchas bendiciones, que Papá Dios te bendiga y que esta palabra que he compartido contigo en esta tarde sea una palabra que realmente cale en tu corazón y que pueda dar fruto también y que pueda germinar y que luego te acuerdes de que un día la escuchaste y esta palabra te hizo renacer de nuevo. De los valientes es que se escriben las grandes historias. De los cobardes no se ha escrito nada. Es el mensaje que quiero dejar contigo en esta hora.
Así que el Señor te bendiga. Ha sido un placer. ¿Qué más te podría decir? Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Recuerda que David es un líder por excelencia. Por eso modeló valentía. Por eso sus valientes pudieron hoy en día estar plasmada sus historias en este libro, la palabra de Dios, porque ellos siguieron el ejemplo de sus líderes, fueron determinados, tuvieron determinación propia, honraron a sus líderes y al ver el ejemplo de su líder, hicieron lo que su líder le modeló. David fue un hombre de valor, valiente, y por lo tanto, sus valientes de hoy se puede escribir algo.